Lo primero que quería era dar las gracias por la invitación. La verdad es que me encuentro ya casi, podría decir, entre amigos, lo cual es un placer absoluto porque es la primera vez que estoy, había estado visitando el lugar, pero no había estado dentro del IAPH y es un privilegio absoluto estar aquí, que me hayáis invitado, compartir con vosotros, ¿no? O sea, una vez más, nuestra preocupación que nos trae aquí. Quiero dar las gracias al director del IAPH, a Pilar, a María Arjonilla también. Y bueno, voy a contar, yo la verdad es que me siento bastante en deuda con Pilar, con todo lo que está haciendo, porque creo que está ayudando muchísimo a este tema, ¿no? Que creo que es relevante. También a todas las personas que han trabajado con ella en Valencia, ¿no? Personas aquí que luego hablarán también de sus experiencias. Y creo que entre todos nosotros estamos haciendo, bueno, pues que fluya el conocimiento. Antes empezaron diciendo la importancia de la investigación. Yo vengo de la universidad, entonces creo que el terreno de la investigación aquí también puede aportar muchas cosas. Creo que es un mundo todavía que podemos hacer mucho, o sea, lo decía al principio, ¿no? En la mesa, es decir, todavía no está todo hecho. Y en el tema de las emergencias hay una palabra que ya ha salido aquí y que volverá a salir seguramente a lo largo de mi charla, que es el tema de la incertidumbre. Es decir, sabemos que la emergencia va a suceder, es decir, va a volver a haber otro volcán, va a volver a haber otro terremoto, pero el tema es la incertidumbre que se provoca en la gestión, es decir, hilando con lo que terminaba Cristina, ¿no? ¿Estamos preparados para responder y cómo vamos a responder? O sea, creo que eso es bastante relevante. Yo voy a empezar, parece que nos hemos coordinado, pero tiene que ver con cómo pensamos las cosas, ¿no? Es decir, esta frase de Nucci Ordine, ¿no? Que al final es un tesoro, ¿no? El patrimonio que la colectividad debe preservar con celo a toda costa, pero volvemos, o sea, empiezo yo por donde Cristina ha vertebrado toda su charla, ¿no? Que es el tema de las personas. Efectivamente, al final estamos guardando todo esto o estamos preservando todo esto, queremos que todo eso se conserve porque estamos pensando en las personas. Yo voy a contar, me quiero situar, o sea, lo que vengo yo aquí a contar, o sea, cuando lo veáis os vais a dar cuenta de que también es un esfuerzo colectivo, es decir, que el plan que está realizando el Reina, que todavía estamos en ello y ahora lo veréis, o sea, que estamos en una parte un poco como lo que dijo Daniel. Daniel comentó, nosotros tenemos algo que estamos haciendo desde la institución y que luego se lo tendremos que dar a alguien para que haga un producto más robusto. Bueno, pues nosotros también estamos en esa fase porque íbamos, por decirlo así, con una velocidad de crucero buena, pero la pandemia, como a todo el mundo, nos paró. Y ahora estamos intentando recuperar y atraer fondos para que eso otra vez se vuelva a poner en marcha. Pero a mí me gusta siempre empezar diciendo desde dónde nos situamos, o sea, cuál es por decirlo así, los parámetros conceptuales en los que nos movemos. Y desde luego uno de los parámetros conceptuales es las personas, o sea, pensamos que hay que conservar para las personas, pero el contexto también es muy importante. Es decir, nos estamos moviendo en un contexto de la Agenda 2030, de la sostenibilidad. En septiembre ha habido esta reunión de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, pero desde luego el contexto en el que estamos es un contexto que todos conocemos, o sea, no hace falta que ni se comente esta imagen, ¿no? En el año 2019, como todos sabemos también, la Unión Europea declaró la emergencia climática y España también, entre otros países, entre casi 190 países, firmó el Marco de Sendai en 2015. El Marco de Sendai para nosotros es muy importante, o sea, creo que desde el punto de vista del patrimonio, porque tiene que ver con esto que ya han comentado los anteriores ponentes, que es verdad que el tema del patrimonio cultural empieza a estar ya en las agendas internacionales. Este marco de Sendai con un único objetivo y 4 prioridades, pero es la primera vez que se nombra al patrimonio en 2 de esas prioridades, tanto en la prioridad 1 como en la prioridad 3. En la primera, para que se tenga en cuenta el patrimonio cultural a la hora de saber cuál es el impacto que los desastres han causado. Y en la prioridad tercera, para que se cuide y se preserve y se gestione y se prevenga los impactos o los desastres en patrimonio cultural, porque son
también una fuente para crear resiliencia social. Entonces, claro, empezamos a ver que de patrimonio cultural se está hablando en todas estas agendas, ¿no? También estamos, desde luego, en el contexto de los acuerdos de París, de la Declaración de Principios Éticos sobre el Cambio Climático en el anexo tercero en el año 2017 de la UNESCO, en la que también se vuelve a hablar de la evaluación y gestión de riesgos y se promueve la elaboración de mapas de riesgos locales, sistemas de alerta rápida, etc. Hay que tener en cuenta una cosa, que aquí, en todos estos documentos de carácter internacional y en estas agendas, hay algo que empieza a ser también clave y es la implicación de las personas de la sociedad civil. Es decir, los gobiernos tienen que actuar, tienen que desarrollar sus planes, pero la sociedad civil también se tiene que implicar cada uno desde sus tareas. Y hace muy poquito pues, nos encontramos con este informe de vulnerabilidad, impacto, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático del año 2022, que a mí me resultó, eso que comentaban los anteriores ponentes, ¿no? Que esto de las emergencias empieza a sonar en relación con el patrimonio cultural. Para que nos hagamos una idea, y voy a dar únicamente un dato numérico, es en 2007, o sea, este tipo de informes se hace cada 7 años aproximadamente. Se hizo en 2007 y había 8 referencias a patrimonio cultural en todo el documento. En 2014, luego ya veo muy mal, había 22 referencias y en el de este año hay 153 referencias ya a cambio climático. Es decir, que efectivamente hay una sensibilidad mayor también a cuál es la relevancia, ¿no?, que empieza a tener el impacto y la relevancia de los impactos del cambio climático y de los desastres en el patrimonio cultural. Esa imagen de la izquierda, esa noticia, ¿no?, del País es de 2017, o sea que ya es un poco atrasada, pero la de la derecha, en cambio, es de antes de ayer, ¿no? Una noticia el día 28 de noviembre en que se empiezan a colocar barreras, ¿no?, al lado de San Marcos por la inundación, ¿no?, la subida de agua. Esto no es agua alta, porque para que haya agua alta es un fenómeno compuesto y se tienen que dar varias circunstancias, pero cualquiera que haya visitado Venecia en el último año, pues ha podido ver que ya hay agua permanentemente en la plaza de San Marcos y eso no es agua alta, eso es la subida del nivel del mar y claramente una causa directa del cambio climático. Bueno, en Europa se están aprobando y promoviendo directrices como esta, ICOMOS, Hispania Nostra, sobre cuál va a ser el papel, ¿no?, y también la relevancia que va a tener el patrimonio cultural en políticas de sostenibilidad y para atacar el cambio climático también. Se están desarrollando redes, ¿no?, como esta, sobre el cambio climático en el patrimonio cultural, y este año hemos tenido estas 2 publicaciones, la de museos y la de la derecha es de hace 2 días, la publicó la red de museos europeos, y la de la izquierda es de hace nada, también muy poquito, es de este año, y también son ya los expertos, ¿no?, del panel de cambio climático ya relacionados con la UNESCO y con los expertos en patrimonio cultural, con ICOMOS. Esto es, yo creo que muy relevante, porque tiene que ver con eso, con ir estableciendo redes que nos hagan más fuertes, ¿no?, y también más preparados para luchar contra el cambio climático. Todos conocéis ya estas imágenes. Esto empezó en abril, aunque haya llegado a Madrid, pues llegaron la semana pasada o hace 15 días, bueno, pero ya llevaban un tiempo y, bueno, pues nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Están protegidas frente al vandalismo las obras expuestas en las instituciones culturales? Claro, después de haber visto todo el territorio, ¿no?, porque lo de Cristina es un territorio, yo me voy a centrar en un lugar muy pequeño, ¿no? O sea, un museo grande de ámbito internacional, pero bueno, no deja de ser un museo nacional. El cambio climático no es tampoco lo único de los grandes problemas, ¿no?, que ahora mismo están afectando al patrimonio visto desde esta perspectiva, estamos hablando, sino que en el contexto social tenemos cuestiones como estas, ¿no? O sea, toda
los ataques, ¿no?, a los monumentos, bueno, o debido, ¿no?, a los movimientos antirracistas, como hemos visto, bueno, pues en Bristol, o la descolonización, ¿no? Este mismo mes se ha creado en España, el Ministerio de Cultura, una mesa, vamos, un equipo, ¿no?, un grupo para trabajar sobre el tema de la descolonización en España, ¿no? O sea, este tipo de cosas están sucediendo. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿no?, ¿qué es lo que queremos preservar? O sea, voy a hablar, claro, desde el ámbito del Reina Sofía, y desde el ámbito un poco de los museos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos guardar, ¿no? Y claro, cuando vemos esta frase, que a mí me parece absolutamente maravillosa, ¿no? Fijaos, 1865, o sea, no el siglo pasado, sino el siglo pasado del pasado, ¿no? Y entonces ya un señor como Manet, ¿no?, uno de esos excelsos visitantes que tuvo el Prado y que tuvo España y que tuvo Velázquez, ¿no? Fijaos lo que le cuenta Baudelaire, ¿no? O sea, vale más que su reputación, y él solo compensa el cansancio y las incomodidades inevitables de un viaje a España. O sea, un viaje desde Francia a España en aquella época, pues no me imagino, ¿no?, lo que podría suponer, sobre todo pensando que yo hoy me he levantado en mi casa, me he cogido un AVE y estoy aquí, o sea, una cosa que no tiene nada que ver con eso, y a este señor, ¿no?, bueno, un pintor tan fabuloso, ¿no?, como era Manet, decía: todo eso compensa, ¿no?, las incomodidades, porque he visto a un verdadero maestro. Bueno, pues yo creo que tenemos un deber moral, ¿no?, porque nosotros hemos tenido antepasados que han cuidado de nuestras obras, y nosotros somos los antepasados del futuro. Entonces, ¿cómo seremos como antepasados? Esa es un poco también la pregunta, a lo mejor, que nosotros nos tenemos que hacer. Bueno, y aquí nosotros hemos aprendido haciendo, con lo cual aquí hay muchísimo, o sea, me ha gustado mucho la presentación, la verdad, de Daniel, que es una persona estupendísima y con la que yo he trabajado y he tenido muchas conversaciones, bueno, como con la mayoría de las personas que estáis aquí, ¿no? Con Cristina también, siempre estás teniendo conversaciones, porque yo creo que en todo el tema del conocimiento siempre creo que hay que hablar desde la humildad, pero el tema de las emergencias mucho más. Es decir, creo que ahí he aprendido bastante de una persona que me ha ayudado muchísimo, que me decía: Pilar, comparte, porque el día que llegue la emergencia hay mierda para todos. Entonces, creo que es una buena frase, y que creo que es así. Entonces, nosotros hemos aprendido haciendo y cometiendo errores, y a veces tirando trabajo de 3 meses. Y recuerdo alguna vez que habíamos planificado un tipo de trabajo y nos dimos cuenta que eso no servía. Bueno, lo contaba Daniel ahí, ¿no? Hicimos toda esta caja, montamos todas estas fichas, y cuando ya teníamos todo más o menos, pues esto ya no sirve, porque efectivamente se ve que tal. Bueno, pues a nosotros eso nos ha pasado muchísimas veces. Y de hecho vais a ver aquí, algunas cosas que a mí me da vergüenza ponerlas, pero creo que se aprende compartiendo, y creo que se aprende mucho. Entonces, bueno, todos conocéis el Reina Sofía, un museo de estas características. Bueno, no voy a entrar porque yo creo que todos lo sabéis. Cuando Daniel hablaba de que ellos tienen dijo que me parece que 300 obras, 300, ¿no? Claro, pues aquí hay más de 30.000. Entonces, claro, pero cada uno tiene su complejidad. O sea, que es que, porque hablaba de cosas que decía: madre mía, yo no me puedo imaginar que eso suceda, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba, que nosotros también lo tenemos, ¿no?, pero que las obras se parten, ¿no? Y cada parte va a una parte. O sea, cada uno se tiene que meter en su cabeza y en su propio problema. Nosotros tenemos un museo que tiene, bueno, es que aquí tiene 4 sedes. 2 son Sabatini y Nouvel, es lo que se ve aquí en el mapita aquí. Bueno, no sé si esto sí, bueno, es que tenía aquí pero bueno, da igual. Sabatini y Nouvel, y luego muy cerquita, en el Retiro, están Cristal y Velázquez, ¿no? Estos son los datos del 2018, porque sabéis que aunque pongamos ahora las del 2020 o 2021, pues es que van a ser un poco raras debido a lo que ya todo el mundo conoce. Es un museo que tiene su propia ley y tiene su propio estatuto. Por lo tanto, es un organismo público dependiente del Ministerio de Cultura, pero no forma parte del sistema de museos estatales, sino que está como el Prado y el Reina, que tienen su propia ley. Bueno, pues, ¿cuándo comenzó todo? Porque ahí comentábamos, ¿no?, bueno, que las cosas, esto de las emergencias, pues efectivamente no es una cosa que haya surgido en el siglo XXI, pero sí es verdad que bueno, sí que se pueden decir, bueno, hay
pasaron determinados hitos, ¿no? A España, yo creo que el tema de las emergencias, desde el punto de vista teórico, digo yo, pues seguramente, sobre todo a los museos. Sabéis que hubo un libro, bueno, ahora lo voy a poner por ahí, es el libro de Plan de Emergencia que publicó el Getty, se publicó en el año 1999 y se publicó en español 3 años más tarde. Entonces, yo creo que ahí esa publicación, sobre todo en el ámbito también de Latinoamérica, tuvo bastante incidencia y en España ya se creó en el año 2004, se creó una mesa en el ministerio y empezaron a trabajar. En el Reina Sofía, en el año 2013, tuvieron el informe del Tribunal de Cuentas, estos son informes públicos, y se les decía, como está todo subrayado no lo vais a ver, pero os lo cuento yo. En la frase de abajo, en la parte de abajo dice, es año 2013, el año 2008 el Ministerio publicó una guía para hacer un plan y ustedes, que por lo que hemos visto, no tienen ese plan. Entonces, se les recomienda, el Tribunal de Cuentas no es de obligado cumplimiento, pero sí recomienda y, lógicamente, las instituciones de este nivel se comprometen con esa resolución, deberían ustedes de tener un plan de emergencias. Bueno, pues entonces, esto era 2013, esta es la famosa guía de la que hablo, que os puedo decir que yo, vamos, siempre, cada vez que me dicen, habla sobre este tema, que es sobre lo que suelo hablar, siempre saco la guía y siempre le doy las gracias a las autoras de la guía porque me parece que es un documento que, aunque ahora os lo voy a comentar, algunas cosas pues a nosotros no nos sirvieron, desde luego fue el punto de arranque y está estupendamente sobre todo para tener un poco las ideas claras de en qué consiste esto de un plan de protección de colecciones ante emergencias. Entonces, en el plan este, además, en la guía esta, que uno se la descarga gratuitamente, ya se habla de dos cosas que son fundamentales. Esto es año 2008 y en el año 2007 se había publicado la norma básica de autoprotección, el Real Decreto 393/2007. Y en la guía ya se dice eso, ya se dice, oiga, cualquiera que vaya a hacer un plan de protección de colecciones tiene que tener en cuenta que en España existe esta norma y esta norma ¿qué dice? Bueno, pues esta norma habla de que hay que hacer planes de autoprotección siempre que se cumplan unas determinadas características. La norma dice personas y bienes, o sea que ya lo dice, y dice una cosa desde mi punto de vista absolutamente relevante. Dice, oigan, tienen que tener en cuenta que hay que hacer planes de prevención y que cualquier plan que realicen, sepan ustedes que lo tienen que integrar dentro del sistema de protección civil. Entonces, claro, aquí a mí me parece que está la base de las dos patas que nosotros tenemos que unir, ¿no?, a la hora de hacer planes de protección. O sea, por un lado tenemos la protección de los bienes y toda la normativa de protección de bienes culturales y, por otro lado, qué sucede en la gestión de una emergencia. Y es que ahí es donde entra todo lo que comentaba también Cristina, toda la parte de protección civil, que son todo el sistema de protección civil que se va a articular, que se va a desarrollar y que también dijo Daniel, ¿no?, que ya estaba perfectamente desarrollado cuando fue la actuación en Lorca. Bueno, pues como la norma de autoprotección es del 2007, pues el Reina Sofía tiene su plan de autoprotección desde el 2009. La ley marca que se tiene que renovar cada 3 años y cada 3 años hay que revisarlo. Bueno, no es renovarlo, sino revisarlo. Y esto es un plan de autoprotección con todos sus puntos que lo veis que lo suelen hacer empresas. La empresa que hace el plan del Reina, pues es esa empresa, Medixa. Y ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que si los planes de autoprotección de colección, perdón, el plan de protección de colecciones tiene que ir perfectamente alineado con el plan de autoprotección. El plan de autoprotección es personas y bienes, aunque los bienes no estaban desarrollados o tan desarrollados. Simplemente estaban nombrados. Claro, cuando uno custodia 30.000 obras, más de 30.000 obras, y esas 30.000 obras, más las que están en itinerancia, se consideran todas por ley bienes de interés cultural, os podéis imaginar que el plan de autoprotección debe de tener bastante relevancia. Y con eso nos pusimos a pensar. Y entonces una de las primeras cosas que pensamos es qué cosas suelen pasar, o sea, qué les pasan a los museos o en nuestro entorno. Entonces, bueno, pues vimos cosas como esta, el ataque al Rozco, el robo esto no sé si se ve aquí, bueno, esto es el Blenheim Palace, esto, bueno, yo lo cuento porque me hace mucha gracia, la verdad. Blenheim Palace, año 2019, una exposición temporal y viene esta obra, una obra de Mauricio Catalán, que es un váter de oro. ¿Cómo lo oís? Un váter de oro.
Entonces lo instalan para que pueda ser utilizado por el personal que va a visitar la exposición. Pero lamentablemente antes de inaugurarse la exposición ya se lo habían robado. No ha aparecido todavía, os lo puedo asegurar. La obra se llama América, lo podéis buscar. Todavía no había aparecido. Yo tengo mi propia teoría, porque si el Códice Calistino lo había robado el electricista y la última persona que robó la Gioconda había sido el que le había puesto el cristal, pues yo creo que había que pensar en el fontanero. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Un museo como este, ¿no? El Keltenromer. Este es un museo que parece un museo del primer mundo y efectivamente es un museo del super primer mundo. Es un museo que está a las afueras, a 50 kilómetros aproximadamente de Múnich. Bueno, esta noticia es de antes de ayer. Les han robado, la noticia sale, yo la leí en inglés, no la leí en alemán, en el Guardian venía una catástrofe. O sea que, entonces, bueno, pues son cosas que puede parecer que no pasan, pero a nosotros nos gusta saber qué es lo que le está pasando. O sea, esa frase famosa, ¿no? Cuando veas, bueno, ya sabéis la frase, es que casi nunca me sale, pero esa es. Esto que podría parecer, bueno, pues una fábrica de lo que sea, resulta que alojaba la colección Saatchi. O sea, la colección Saatchi, sabéis que es, Saatchi es uno de los magnates del mundo del arte que promocionó a todo lo que se llama la Young British Artists, o sea, los jóvenes artistas británicos. Entonces, toda esa generación de Damien Hirst era su colección. O sea, ahí había obras por un valor incalculable y ardió toda el 24 de mayo del 2004. En España tenemos este ejemplo del incendio del 20 de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Santander. Inundaciones, ¿no? En entornos como, por ejemplo, este se acaba de inaugurar después, fijaos, desde el 2008. Este es el Museo de Arte de la Universidad de Iowa, que tenía una colección de arte contemporáneo impresionante, entre ellos un Pollock, vamos, de primera categoría. Fijaos cómo estuvo. O el Museo de Lorca, o sea que también tenemos terremotos, o explosiones, ¿no? Como la que hubo en Beirut, que también afectó a patrimonio, o por ejemplo, esto, claro, a nosotros en Madrid nos queda un poquito más lejos, y esta es una imagen que a mí me da también penita, porque esto es una iglesia dedicada, esta sí que es big, pero si vemos la siguiente foto, mirad dónde tenía el volcán. Fue de las, igual que lo que puso antes Cristina del Museo Arqueológico, pues esta es de las bigs que también estaba relativamente cerca del beso. Con lo cual, nosotros nos gustaba pensar cómo tendríamos que prepararnos, ¿no? Para hacer este plan. O sea, en el momento en el que haya algo, hay que estar preparado. O sea, que efectivamente, seguramente no vamos a saber hacerlo todo, seguramente, como esa frase que os he dicho, va a haber mierda para todos, pero no podemos salir despipotados como salen aquí, sino que nos tendríamos que armar y desde luego queremos ser gamers. Entonces empezamos a estudiar qué es lo que estaba haciendo. O sea, este es el libro que os comentaba antes. Y bueno, había bastante bibliografía, fue saliendo más, porque por ejemplo, este libro de la izquierda salió bastante después, en el 2018. Este de Helicrom se acaba de publicar, por cierto, se acaba de traducir en español y salió un poco más. Este ya estaba. El Plan Nacional de Emergencias es paralelo, ¿no? O sea, nosotros empezamos a trabajar en el año 2014 y el Plan Nacional de Emergencias se publicó en junio del 2015 y, por supuesto, nos dio mucha información, pero aquí nos pasó un poco, por supuesto, toda la normativa internacional de las 31.000, ¿no? De gestión del riesgo, todas las medidas del contexto legal internacional, que ya se ha hablado aquí. Aquí, iba a decir una cosa, se me ha pasado, bueno. Antes comentó también Cristina toda la normativa y yo ya lo he comentado. Nosotros nos movemos entre dos patas. O sea, tenemos todos los días, el día a día es el día de la protección del patrimonio y entonces nos movemos en el ámbito de la protección del patrimonio cultural. Pero tenemos que estar preparados para en el caso de que ocurra una emergencia y saber qué planes nos pueden afectar. Nosotros en Madrid nos afectan, pues lo que veis ahí, o sea, Plan Estatal General de Emergencias, el PLEGEN, lo que comentaba, planes especiales territoriales, los que tengamos nosotros, el plan territorial de la comunidad autónoma, que en nuestro caso es el PLATERCAM, y el plan de protección civil del ayuntamiento, que en nuestro caso es el PEMAN. Y aquí no se acaba la normativa, o sea, os puedo decir que la normativa es ingente y que hay que estar estudiándola y cada vez sale una cosa nueva y de repente sale algo sobre la nueva ley sobre la seguridad privada y entonces, por ejemplo, en el Reina hay seguridad privada también y entonces hay que saber cuál es. O sea que en ese sentido
hay que estar estudiando siempre, pero bueno, es a lo que nos dedicamos y no pasa nada y está bien, porque todo eso normalmente implica una mejora continua. También nos encontramos con casos, cuando siempre se habla de que hay que hacer análisis y evaluación de riesgos, pero hay riesgos que ya están evaluados y que nosotros no podemos decir nada. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, con el riesgo antiterrorista. O sea, eso el Ministerio del Interior te dice, ahora mismo hay riesgo antiterrorista 4, o sea, nivel de antiterrorista 4. Es el nivel antiterrorista que marcó Bataclan, o sea, y no se ha vuelto a bajar. Entonces, efectivamente, da la sensación de que no, yo cuando pregunto esto en mis clases siempre digo, ¿cómo creéis que está? Y la gente, no, fenomenal. Pero estamos en nivel actual 4. Este pantallazo no es de ayer, pero es de la semana pasada. Y también sabemos que nos podemos encontrar con cosas como esta, ¿no? Entonces, bueno, pues, con lo cual, yo he traído aquí una serie de palabritas que me parece que es donde desde luego nos hemos situado en el Reina Sofía, porque creo que nos ayudó bastante el intentar pensar en frases como esta. Es decir, que nosotros tenemos un sistema bastante complejo y que no podemos darle solución con una serie de listas o una serie de fichitas, sino que tenemos que desplegar complejidad. Cuanto más complejo es tu sistema, mayor complejidad tienes que desplegar para dar solución a esa situación. Creo que tiene un poco que ver con lo que planteaba Daniel, ¿no? O sea, que tenemos unas fichitas aquí metidas, pero cuando empiezas a ver cómo se mueven las cosas, pues empiezas a darte cuenta de que tienes que desplegar otro tipo de alternativas. Con todo eso, pues, por ejemplo, una cosa que hicimos que a mí la verdad es que me gusta y lo considero así como una cosa, bueno, pues por supuesto del equipo del Reina y tal, es que le pusimos nombre al plan. Eso me parece que es una cosa interesante. O sea, nosotros cuando nos referimos no nos referimos ni plan de salvaguarda ni plan de tal, sino que es el PROCOERS. Y en el museo todo el mundo lo conoce y cuando hablas del PROCOERS y la gente lo sabe y todos los departamentos lo saben. El PROCOERS, el PROCOERS, el PROCOERS. Entonces creo que eso pues fue un acierto. ¿Cuál es el objetivo de un plan? Pues os lo podéis imaginar, la máxima protección para todos aquellos bienes que puedan resultar afectados de una situación de emergencia en todas sus variedades y que afecta a todos los bienes que en ese momento haya dentro del museo. ¿Qué significa esto? El reloj se me fue, yo ya no sé dónde estoy. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto? Pero aquí lo tengo que acabar. Vale, no. Sí puedo. Vale, perfecto. Que afecta a todos los bienes. Eso significa que todos los bienes que llegan de préstamos temporales o que están en depósito en el museo también están afectados por este plan. ¿Cómo pensamos que tenía que ser ese plan? Ese plan pensamos que tenía que ser un plan documentado, un plan adaptable, un plan revisable, un plan sostenible y un plan transversal. Un plan documentado es cuando antes enseñaba, bueno, es que tiene que estar por escrito, efectivamente. Tiene que ser un plan revisable. Creo que este planteamiento para nosotros ha sido muy bueno. Nosotros cuando empezamos a pensar en el plan, conocíamos el ciclo de gestión de riesgos, eso que se habló de las 5 fases, pero también de las 4 fases, perdón, minimizar, preparar, responder y recuperar, o sea, pero también conocíamos el ciclo de mejora continua, ¿no? O sea, el ciclo de los sistemas de gestión de calidad de la 9001. Entonces, a cada uno superpusimos, o sea, en nuestra manera de trabajar, nuestra metodología, superpusimos los dos ciclos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa un poco lo que aquí ya se ha visto, que probábamos una cosa, verificábamos que estuviese bien, y tal y tal. Y muchas veces hemos tenido que dar marcha atrás porque vimos que eso no funcionaba. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que también para nosotros, pues que este trabajo es bastante lento y que este trabajo a lo mejor no tiene unos grandes resultados del día a día, pero poco a poco pues estamos construyendo algo que, como lo estamos haciendo desde dentro, cuando Daniel, a mí me gustó mucho el título, ¿no?, de la conferencia, Desde Dentro. Aquí sí se planteó todo el rato que fuese desde dentro. O sea, aquí, bueno, lo vais a ver, cuando yo decía, tiene que ser un plan que se pueda adaptar a todas las circunstancias. O sea, que nos hemos encontrado en la cola de la exposición de Dalí, pero también nos hemos encontrado en pandemia, ¿no? Y también nos hemos encontrado de repente el Filomena. Tiene que ser un plan sostenible, es decir, que tenemos los recursos que tenemos. Claro, si vemos esto al lado de lo que ha presentado Cristina, pues parece que somos
no sé, el tío Gilito, ¿no? Yo cuando me estaba viendo ahí me estaba sintiendo, pero no somos el tío Gilito, porque tenemos también pues, que solventar, como os podéis imaginar, cualquier institución pública de estas características, muchísimos gastos. Y tiene que ser un plan transversal, ¿no? Un plan que afecte a todo el museo, porque en el caso de que haya una emergencia, todo el museo se va a ver afectado por él. Yo antes decía una cosa que me parece relevante, que nosotros también llamamos a los cuerpos y que pueden actuar en emergencias, es decir, que nos vinieron a visitar al principio, cuando empezamos, lo primero era, bueno, que a ver si alguien desde fuera, alguien que estuviese acostumbrado a actuar en emergencias, viniese y nos diese un diagnóstico. Y vinieron bomberos, concretamente bomberos de las ciudades patrimonio. 2 de esos bomberos vinieron y les contamos un poco, mira, estamos así, o sea, ¿cómo lo veis? Y bueno, nos vieron fenomenal. Entonces, yo, lejos de que me gustase, que nos veían fenomenal, no me gustó, ¿no? Porque lo que se custodia ahí tiene una relevancia tan grande que como le pase algo al Guernica, imaginaos dónde salimos, ¿no? Entonces, quiero decir que tuvimos que, tiene que ver con la complejidad que hay que desplegar. Cuando a veces se dice, vamos a pasar una lista de verificación. A ver, ¿tenéis sistemas de extinción? Sí. ¿Tenéis sistemas de detección? Sí, sí. Tenemos de todo, pero no tenemos un plan de emergencia, a pesar de que tenemos de todo. Entonces, para nosotros era el reto y era la complejidad. Bueno, entonces nuestro punto de partida fue esa complejidad en la gestión de riesgos, en la diversidad de profesionales implicados, hay muchos equipos, y en la confluencia de responsabilidades en el espacio museístico. Voy a ir un poquito más rapidito. Teníamos un edificio con muchos metros cuadrados, ya lo visteis. Bueno, tenemos varios edificios y, bueno, por ejemplo, una de las primeras cosas que nos pasó fue darnos cuenta de que a los espacios no todos los colectivos que actuaban, o sea, no todos los departamentos les llamaban de la misma manera. Entonces, simplemente darnos cuenta de eso ya fue todo un reto. Y después hacer una caracterización de todo el espacio, porque tampoco estaba claro. Antes ha hablado Daniel que tenían muchísimos planos, nosotros también teníamos muchos planos, pero la mayoría están obsoletos, porque el tema del Reina Sofía, como os podéis dar cuenta, es que se están cambiando las paredes continuamente y se tapan ventanas, abren ventanas. Entonces, una de esas revisiones nos dio ya la idea al primer momento de que había que hacer una caracterización exhaustiva si queríamos tener un control sobre lo que teníamos. Bueno, entonces sí que también desde el primer momento, y esto tiene que ver con la guía roja habla de hacer fichas, de hacer planos, de tal, y ahí sí que nos dimos cuenta que como el cambio iba a ser constante, teníamos que hacer una transformación digital. Es decir, todo eso se tenía que pasar a un sistema de gestión y que ese sistema de gestión, por supuesto, estuviese informatizado para simplificar la interacción y asegurar la interacción de todas las personas que intervienen. Bueno, entonces ahí sí que se empezó a hablar la verdad es que las personas que trabajaban en el Reina de todos los equipos, cada uno aportaba y el arquitecto, el jefe de arquitectura en ese momento, tenía bastante experiencia en sistemas de información geográfica y dijo, bueno, lo vio clarísimo, ¿no? Desde el primer momento. Aquí lo que hay que hacer es un SIG y ya nos pusimos, a tope con hacer un SIG. Se habló también de hacer un BIM. Ahora mismo, se habló de hacer un BIM. Vamos a dejarlo ahí, ahora os cuento después cómo estamos. Entonces, bueno, pues se empezó a hacer toda la caracterización de los espacios. Aquí veis la arquitectura del SIG del Procoers, con esa base de datos cartográfica alfanumérica. Como yo creo que Daniel explicó bastante bien lo que era un SIG, pues yo creo que eso se puede ver. Y bueno, pues ¿para qué nos iba a servir esta herramienta? Pues para hacer un análisis pormenorizado de las características, el análisis de riesgos, el control de las obras expuestas, etcétera. Yo he dejado ahí eso porque hay el SIG tiene muchísimas aportaciones. Y esto es un poco el diseño, lo podéis ver ahí, del sistema dinámico de gestión integral. Es decir, ahí entraban desde la base de datos de obras a toda la arquitectura. No sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, un poco lo que queríamos realizar. Es un poco el diseño. Y con todo eso, cuando ya teníamos todo eso, resulta que ardió el Museo de Río de Janeiro. Y con el Museo de Río de Janeiro vinieron a preguntar qué era lo que teníamos hecho. Ahora os voy a enseñar un poco más lo que teníamos hecho, pero salió esta noticia. Pone, tecnología geoespacial para salvar al Guernica del fuego. Bueno, yo cuando lo leí dije, bueno, pues no hemos salido mal parados, porque como todas las instituciones, todo el mundo le tenemos miedo a los periodistas, ¿no? Porque les cuentas una cosa y luego ellos dicen, pues ya lo sabéis, ¿no? Y yo leí esto y dije, pues oye, es que esto parece, fíjate, nos ponen como bien, ¿no?
Pero si haces un análisis más profundo, dices, tecnología espacial para salvar a Guernica del fuego. Entonces da la sensación de que estás salvando a un cuadro y de un escenario. Y nosotros estamos haciendo un plan para los 30.000 y varios escenarios diferentes. Entonces dices, bueno, a ver, menos mal que la gente no profundiza mucho, ¿no? Pero realmente para el que profundiza dice, esto se queda un poquito corto. Os voy a poner, bueno, yo creo que se puede entender. Esto dura 2 minutos y está... Hicimos un vídeo. El Bueno, Museo no Nacional pasa nada, Centro no lo de ponemos. Arte Reina Sofía No custodia pasa una nada, si queréis colección luego os lo única en pongo, el si no, mundo. yo creo que está colgado en Entre sus YouTube y todo. misiones está Bueno, con conservar y todo esto transmitir sí que este nos dimos patrimonio. cuenta que a la hora de El hacer el plan, lo que estábamos intentando hacer, había una parte de investigación. Es decir, que no era solamente aplicar las fichitas, no solamente era aplicarlo al SIG, sino que todo esto estaba por hacer. Es decir, no encontrábamos, a lo mejor es falta de conocimiento, pero la verdad es que dimos bastantes vueltas, fuimos a bastantes sitios, visitamos muchos entornos y no encontrábamos a nadie que hubiese hecho algo parecido. Es verdad que había SIG para aplicados a emergencias, es verdad tal, pero no dentro de un museo. Entonces, y no dentro de un museo de estas características. Bueno, yo luego sí que vi a otras personas que están aplicando, pero es verdad que ya los vi cuando nosotros ya íbamos con esto avanzado, porque esto en el año 2016 pedimos un proyecto al Plan Nacional y nos lo concedieron para desarrollar esto, que ahí fue donde yo creo que donde más crecimos, porque nos dio para hacer la parte de investigación, o sea, no la parte tan repetitiva de hacer fichas, sino la parte de investigar precisamente en esto que estamos hablando aquí de las tecnologías. Bueno, entonces, un plan tiene varias partes, minimización, preparación, respuesta y recuperación, que tiene este plan, pero yo solamente voy a hablar de 2 partes donde creo que es donde avanzamos más con las tecnologías. Y os voy a contar un poco qué. Esta identificación y evaluación de riesgos de estudio del entorno, que es de esa primera parte de minimización, porque bueno, creo que aquí también, y tiene que ver con el planteamiento, de lo que se trata es de la prevención. O sea, nosotros siempre estamos hablando de prevención, prevención, prevención y minimización. ¿Por qué? Porque no queremos llegar nunca a la parte de respuesta y, por supuesto, mucho menos a la recuperación. Entonces, si nosotros fuésemos muy buenos haciendo prevención y muy buenos haciendo minimización, nunca se desplegaría ese plan de contingencia. Entonces, donde más estamos trabajando, donde más hemos trabajado, donde más tenemos que seguir trabajando es en esta parte. Esto es el plan de autoprotección. Y lo que pasa es que nosotros es como ese plus. Bueno, vamos a ver ahora el plan de autoprotección, pero el plan de autoprotección dirigido ya a las obras. Entonces, ahí es donde le damos ese plus y, por ejemplo, vimos cosas como esta. Resulta que la Plaza del Reina Sofía se utiliza por Podemos y entonces cada vez que hay ahí pues mítines políticos, bueno, pues para nosotros es un día que puede haber ciertos problemas. O, por ejemplo, el tema de las palomas, que está muy, muy estudiado, pero para nosotros también era un problema. Identificamos los riesgos que fundamentalmente para las obras vienen del propio edificio. Es decir, el contexto social es importante porque es todo lo que puede traer el público, pero lo que más afecta a las obras es todo lo que viene del edificio. Y del edificio identificamos estos riesgos. Si os dais cuenta, hay algún riesgo que es al que más peligro, bueno, al que más miedo le tenemos porque también estudiamos un poco cuestiones estadísticas, es el agua. Y el agua está ahí repetido. O sea, si lo veis, está en agua, también puede estar en instalaciones peligrosas y también está en agentes externos. O sea, que hacemos una clase triple, ¿no? Evaluación de riesgos con respecto al agua. ¿Qué cosas podían pasar con respecto al edificio que afectase a las obras? Bueno, pues cosas como esta, porque el edificio hay que estarlo cuidando y ahí tiene que haber un plan de mantenimiento. Es decir, los arquitectos, el equipo de arquitectura del Reina tiene que estar con su plan de mantenimiento, cuidando del edificio, porque hay obras expuestas, por ejemplo, en los patios, ¿no? Y es que les puede caer algo, o sea, bueno, pues este tipo de cosas estamos pensando. Entonces, esto es, por ejemplo, toma de datos y revisión de zonas in situ. Aquí os puedo contar alguna cosa, no sé, yo creo que se ve en la figura de la derecha, por ejemplo, esa es una puerta de ¿cómo se dice? Sí, pero de incendios, ¿no? O sea, ignífugo, cortafuegos. Pero veis que por la subida y por la bajada de los pisos y por los movimientos y tal, veis el agujero que queda ahí. O sea, que es que estaría, vamos, a ver, algo hace.
pero no es cortafuegos ahora mismo. Entonces, ese tipo de revisión exhaustiva hubo que hacerla. Igual que hay que hacer, o sea, sabéis que hay que aplicar el Código Técnico de la Edificación y te dice, una de las cosas que dice es cuántos metros tiene que estar cada uno de los extintores respecto de las salidas de emergencia. Claro, aquí se están cambiando las paredes continuamente. Entonces, cada vez que hay una nueva exposición temporal, hay que hacer toda esa revisión. Entonces, es un trabajo que al principio, a ver, los equipos de los departamentos dicen, oye, no me traigan más trabajo, que yo ya tengo bastante con el mío. Entonces, la idea, creo que es buena, o sea, como se adoptó en el Reina, es, no, esto va a formar parte ya de nuestra rutina de trabajo. O sea, nuestras rutinas de trabajo son estas y hay que meterle este plus. Bueno, creo que eso está funcionando. Aquí veis, es el jefe de arquitectura, pero también el jefe de seguridad. Os puedo decir que esto es un momento muy curioso, por eso lo traigo ahí. Ya sé que a vosotros no os dice nada, pero es que a mí me dice tantas cosas. La imagen de la fotografía de la derecha es un momento en el que el jefe de mantenimiento, que es el arquitecto, y el jefe de seguridad descubren una ventana nueva en el Reina. O sea, una ventana que no aparecía en ningún plano y no se podía ver desde dentro porque estaba cerrado. Entonces, por el tipo de construcción que es, desde fuera no se veía y como por dentro estaba cegada, tampoco se veía. Entonces, solamente saliendo a un lugar que nunca se sale, pues de repente dicen, oye, ahí hay una ventana que... Entonces, bueno, pues no sé, es una tontería, pero os dais cuenta un poco de la complejidad y de también el grado de precisión, ¿no?, que estamos intentando alcanzar para tenerlo todo controlado. Entonces, bueno, pues este plan es un plan dentro de algo mucho más grande. Ese algo mucho más grande es el plan de autoprotección, pero veis que le afecta el plan de mantenimiento de infraestructuras, o sea, el propio plan del edificio, el plan de conservación preventiva, que es el paso absolutamente previo para desarrollar el de gestión de riesgos, y el de gestión de riesgos en realidad es un puntito más. Y el plan de prevención de riesgos laborales, porque las personas aquí también son importantes, es decir, que en el momento en que haya que actuar, si tienen que actuar los conservadores y los restauradores, pues os podéis imaginar que el plan de riesgos laborales es bastante importante. Esta es lo pongo porque me hace mucha ilusión, es uno de los primeros planos con los que hicimos con este SIG. No se parece nada a los planos que tenemos ahora porque se ha ido sofisticando el sistema, pero, por ejemplo, una cosa que no sabíamos era que yo pregunté, ¿cuántas ventanas tiene el museo? No se sabía. Porque, bueno, pues tiene muchas, sí, muchas sí, pero ¿cuántas? O sea, quiero saber cuántas, porque quiero saber por cuántas ventanas, o sea, y cómo se accede, por dónde, cuáles serían las más adecuadas para evacuar en caso de que hubiese una evacuación, por dónde pueden acceder los malos en caso de que quieran entrar, ¿no? O sea que, bueno, pues este tipo de cosas se llegaron a hacer. Esto es la primera arquitectura del SIG. Ahora ya voy a ir muy rápido porque lo que vais a ver son casi planitos. ¿Y cómo se hizo el desarrollo? Bueno, pues lo primero fue la toma de datos, el estudio integral, la identificación de aplicaciones, que lo estábamos hablando un poco antes, y lo interesante para mí es partir de la experiencia del museo para adaptar la tecnología. O sea, no coger una tecnología hecha y que el museo se tenga que adaptar, porque eso es muy costoso, y más en una institución como esta, que tiene unas rutinas muy marcadas y además con pautas marcadas internacionalmente, es decir, que muchas cosas que se establecen, aquí entran muchas obras de fuera. Entonces, no puedes meterte, ¿no?, de repente en esa estructura y crear algo que pueda, primero, que pueda costarles asumirla, porque ya tienen muchas, o sea, afecta a muchas personas. Y segundo, porque puede ir en contra, a lo mejor, de convenios que ya tienen establecidos con otras instituciones. Entonces, bueno, pues se hizo... primero se tomaron los datos y luego se hizo todo ese testeo. Se hizo un análisis espacial, se crearon rutas de evacuación, medios de protección. Bueno, lo vais a ver ahora porque veis, estos son los planos de riesgo. Este es el SIG de una de las plantas del PROCOES. Veis la base de datos a la derecha con todos los espacios, y aquí es lo que decía Daniel que ellos tenían y que nosotros también tenemos, y nosotros tenemos bastantes capas. Y las capas, pues por ejemplo, una es los medios de protección, o sea, se ha caracterizado todos los medios de protección. Esto a mí me resulta bastante interesante también. Veis aquí que viene el punto negro, me parece que es, ¿sí?, ¿no?, que dice seguridad. Seguridad son las personas, ¿no? Cuando nosotros damos los cursos al personal de sala y aparecen las personas, les decimos, ¿y nosotros por qué sabemos que estáis ahí? Y entonces... bueno, pues no lo saben. Dice, es que nos estáis mirando por una cámara, ¿no? Y no, nosotros colocamos, esto no es tan dinámico como nos gustaría que fuese, pero donde se colocan las sillas, porque seguridad coloca las sillas, nosotros colocamos ahí donde están las personas, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que tuvo, por ejemplo, esto es del año 2018, desde el 2017 al 2018, algo que, por ejemplo, no es específico de emergencias, pero que fue como
algo a mayores que encontramos y que les interesa muchísimo al Departamento de Colecciones es que de repente se sabía, tenían un histórico, ¿no?, de cómo había estado el museo en tal sitio. Es decir, que nosotros aquí podemos sacar tal fecha, cómo estaba el museo, dónde estaban las obras ese día. Y eso les interesa muchísimo porque muchas veces hacen revisiones hacia atrás de exposiciones y eso era interesante. Veis que aquí tenemos la capa de análisis de riesgos, los mapas de peligrosidad. Aquí, por ejemplo, esto lo traigo un poco porque si alguien está pensando en hacer cosas, pues para que vea qué cosas nos planteamos. Nos planteamos si era mejor dibujar el riesgo por contigüidad o riesgo por proximidad. Y claro, es mucho más fino por proximidad. Entonces, adoptamos esa manera de presentar el riesgo. Y esto ya son resultados, es decir, cuando se llegó ya a un piloto, ¿no?, un piloto más o menos razonable, que es lo que tenemos ahora, pues se llegaron a sacar planos de este tipo. Entonces, esto, por ejemplo, es la planta tercera para una determinada exposición temporal. El riesgo global de exposición nos salía de 1,32. Y ahí veis, por ejemplo, algo que parece una tontería, pero que nos costó mucho. No sé si se ve, ¿verdad? Veis ahí la matrícula de cada espacio con una cifra, ¿no? Entonces, la cifra es, en este caso, el riesgo de exposición por ese ámbito concreto, pero esa matrícula es para ese espacio concreto en esa fecha concreta. Es decir, que es como un carnet de identidad del espacio. ¿Por qué? Porque mañana esta exposición se marcha y a lo mejor tiran la planta entera y ese espacio ya ha desaparecido, con lo cual el cálculo de riesgo es totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues se da de baja y se daría de alta otro. Ese número ya desaparece. Es como un carnet de identidad para ese espacio, para esa fecha. Bueno, me estoy entreteniendo, voy un poquito el espacio ocupado por la exposición. Bueno, este tipo de cosas, los puntos de evacuación. Esto, por ejemplo, es la sectorización de incendios. Esto es todo lo que tiene que ver con la seguridad, el riesgo global por uso expositivo, por ámbito, bueno, por agua, sustancias peligrosas. Lo veis, ¿no?, que se puede hacer un análisis. Y este SIG nos permitía también hacer lo que a nosotros al final nos interesaba, que es el riesgo de las obras. Nosotros pensamos que a las obras le afecta el edificio y el contexto y que por lo tanto se tenían que evaluar de una forma global y también pensábamos qué tipo de cosas podían pasar en el museo. Esto no os lo voy a poner el vídeo, pero lo podéis buscar en internet. Es un chico en un museo en Taiwán que, si lo veis, la propia peana y la propia catenaria provocó el accidente. Entonces, es hasta qué punto lo que nosotros estamos desplegando como prevención puede provocar un accidente. Bueno, pues fijaos lo que pasó en este cuadro de Popora del siglo XVIII. Bueno, cosas que estaban pasando, pues esto, ¿no?, también. Es decir, esto es Jeff Koons en una iglesita en Ámsterdam, también con una obra que también se acercó uno, a pesar de que lo veis que está en el suelo, está marcado, que no te acerques, pero uno se acercó y tropezó y se lo cargó. Bueno, esto, lo que es gracioso es el vídeo, luego si queréis no nos da tiempo, pero bueno, es un señor que, lo veis aquí que parece un señor normal. Bueno, pues desde el punto de vista de la emergencia es un perturbado, porque ahí veis que está colgado un reloj, ¿no? Pues él empezó a mover el reloj y se ve en el vídeo, porque aquí hay una... Y claro, al final se le cayó, ¿no? Bueno, estas cosas también nos pasan a nosotros. O sea, en el Reina hay veces que la ocupación es altísima y tenemos que tener en cuenta el tipo, o sea, que las obras corren muchísimo menos riesgo dependiendo de dónde estén, ¿no? Con todo esto, una de las cosas que para nosotros también fue obvia y que se estaba haciendo, pero no se estaba quedando reflejado, es el hacer una base de datos de incidencias, es decir, tener registro de las incidencias. Aquí se habló, lo digo porque creo que también conviene, claro, como todavía no estamos tan unificados, ni hablamos, pero no hablamos tanto, se habló de incidencias nivel 2 o incidencias nivel 3. En cambio, la mesa técnica a la que hacía referencia Daniel en su primera charla, se llegó a una conclusión que yo no sé si al final somos nosotros los únicos que lo pusimos en cuenta, pero sí se llegó en esa mesa técnica a que incidencia es solo lo que queda dentro del museo. En cambio, emergencia es cuando vienen los agentes externos. Entonces, nosotros nunca hablamos de incidencias siempre que quede dentro del museo, aunque sea una pequeña inundación. Si nosotros lo podemos resolver, eso no pasa al nivel de emergencia. Esta base de datos de incidencias nos ha sido muy, muy, muy útil. Hemos visto muchísimas cosas, incluso cosas pues, interesantes y curiosas, como por ejemplo, cuál es el día, cuando llevamos un año, cuál era el día del año que era más peligroso, ¿no? O los días del año que era más peligroso, ¿no? Y bueno, pues sí, era el mes de mayo, ¿no?, entre las 11 y las 12, los miércoles y jueves, ¿no? Y entonces,
pues la gente yo cuando vi eso decía, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué pasa aquí? Y cuando llevé cuando esos datos los vimos, pues los conservadores lo dijeron rápidamente. Sí, sí, lo tenemos muy claro por lo que es, pero no os lo voy a decir. o bueno, os lo diré, pero al final, para que no os durmáis todavía. Bueno, cosas que se hicieron fue la descripción de todos estos procedimientos, ¿no? Y una cosa que estábamos hablando siempre es que hay que enfrentarse a escenarios, o sea, aquí era descripción de escenarios. Esto es un flujo normal de respuesta a una incidencia en genérica, pero el escenario es este. ¿Qué pasa si esto es un domingo por la mañana y el riesgo no ha cesado? ¿Qué pasa si es el domingo por la tarde y ya el riesgo ha cesado? Bueno, pues como esto, hicimos unos cuantos, sobre todo para testarnos a nosotros mismos y saber cómo tendríamos que responder, ¿no? Eso creo que fue un ejercicio bastante importante. Llegamos a una fórmula de apreciación del riesgo que tiene, veis, aquí es donde tenemos las obras, que es lo que decía Daniel, que yo creo que esta fórmula de apreciación del riesgo, desde mi punto de vista, tiene algunas cosas originales, pero que tiene que ver con el museo. Este museo, nosotros, bueno, en la fórmula de apreciación del riesgo todo el mundo sabe que es, bueno, tiene varios parámetros, pero normalmente es riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad, algunas personas ponen exposición. Bueno, nosotros identificamos algún riesgo que pensamos que nadie había descrito y es lo que nosotros le llamábamos el atractivo de interactuación. Y eso pensamos que es una cosa que se daba en los museos de arte contemporáneo, vulnerabilidad de colecciones. Y ese riesgo social, por ejemplo, también tiene que ver con esto. Por ejemplo, esto es, veis aquí el Guernica en el año 37, en el pabellón de la República en París, y veis cómo está el Guernica. Vamos, yo creo que todo el mundo se da cuenta que en ese momento no era una obra maestra, ¿no? Como lo que se considera ahora, y uno se podría acercar, yo creo que, y además veis que está al aire libre, ¿no? O sea, no, control de temperatura y humedad, cero. Esto es en el MoMA, aquí fue donde fue atacado en el año 74, pero fijaos, antes de volver a España, Felipe González, en el año 80, está a 1 centímetro, ¿no? O sea, que podría estar. Pero cuando viaja en el año 81, fijaos cómo viene. O sea, bueno, no viene cómo viene, sino cómo se hace el despliegue, ¿no? Cómo se expone. Yo esto a veces lo enseño a mis alumnos y preguntan siempre quién es el de la derecha, porque ya esta imagen de que es un guardia civil no la tienen, pero pues dicen, no, mira, es que además no solamente es un guardia civil, sino es un guardia civil con metralleta, ¿no? Bueno, pues esto es lo que es. Y hoy en día, fijaos, pasó a estar así y hoy está así. O sea, que es cada vez, o sea, se considera pues que seguramente la vulnerabilidad social, o sea, afortunadamente el terrorismo ha cesado en España y entonces la vulnerabilidad social hasta hace 6 meses, vamos a decirlo así, era bastante baja, ¿no? ¿Sabéis lo que se está planteando? O sea, aquí se habló de acristalar el Guernica, ¿no? A lo que las instituciones están diciendo que ni en broma, ¿no? Porque siempre es el equilibrio, ¿no? Entre vamos a ver, que estos son museos para las personas, los que volvemos a poner las personas, o sea, no se puede acristalar todo, no podemos plastificarlo todo. A mí me parece que es una decisión buena, o sea, no puede ser. Aquí creo que se va a ver muy bien, eso era sobre la vulnerabilidad social, pero ahora voy a hablar de un factor que es lo que nosotros llamamos el atractivo de interactuación. Esto no es mi hijo, ni un juguete que tengo yo en casa, ni nada de eso, sino que es esta obra que estuvo expuesta en Reina Sofía, que es Flight Me to the Moon, de una artista alemana que se llama Rosemarie Trockel. Bueno, os podéis imaginar lo que pasó con esta obra. La gente llega y se piensa que esa mosca no forma parte de la obra, que sí que pasa, o sea, que sí que forma parte. Entonces, y claro, ¿qué tienen que hacer los conservadores restauradores? Pues ir a por la mosca. O sea, os lo podéis imaginar y volverla a colocar en su sitio en caso de que aparezca, porque a veces no aparece. Bueno, a lo que voy, que nosotros hemos identificado que cuanto más la obra de arte contemporánea se parece a la realidad, ¿no? La distancia que se marca generalmente es menor y la gente hace cosas, bueno, pues como esta, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil que uno vaya a ver las meninas y se ponga así, pero aquí sí que nos acercamos y tenemos una relación un poco diferente. Eso hace que hayamos analizado que aquellas obras, por ejemplo, ahora mismo hay expuesta una obra que es una naranja, ¿no? Que es una naranja que además es una naranja de verdad que cada cierto tiempo... Pero es que la gente coge la naranja, porque a la gente le encanta la fruta, aunque penséis que no. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son las que nosotros analizamos con ese factor de atractivo de interactuación. Bueno, pues yo creo que ya está. O sea, lo dejamos aquí y si queréis...
os cuento simplemente, para terminar, ¿no? Os digo por qué pasaba eso de 11 a 12 los jueves. Esto parece, era los miércoles y jueves de 11 a 12 del mes de mayo, ¿no? Fue un año concreto, pues fijaos, porque son momentos, y lo vais a ver muy claramente, porque además cuando lo comentamos a los colegas de otros museos nacionales dijeron, nos pasa lo mismo. El mes de mayo es el mes de las excursiones de los adolescentes de todos los países de Europa. Y entonces van a Madrid y visitan los museos. Y cuando los visitan los museos, muchas veces van sin dormir. Se han pasado toda la noche. Entonces, os podéis imaginar que andan por el museo a veces así. Y claro, a ver, no son grandes cosas, pero son incidencias, porque alguno se cae y se cae sobre una obra, el otro es... Bueno, entonces son momentos de mucha afluencia y en que pasan cosas de ese tipo. Entonces, bueno, pues nada más, que vuelvo y acabo la conferencia otro día. Así que muchísimas gracias y lamento haber abusado de vuestro tiempo.